Hace 5 años, Delbert y yo tuvimos un hijo, pero debido a problemas de salud, el bebé falleció poco después de nacer. El doctor también dijo que me costaría mucho quedar embarazada de nuevo. Ese evento fue un golpe enorme para mí. Durante mucho tiempo, cada vez que veía a un niño, sufría un colapso emocional. Sus padres no se atrevían a presionarme, y él mismo no se atrevía a decirme una palabra sobre tener hijos. Cada vez que pasábamos por una tienda de maternidad, él cambiaba de tema o me llevaba por otro camino para evitarla. Mencioné el divorcio una vez, pero Delbert se negó. Él dijo que tener un hijo no le importaba tanto, y que si realmente quería uno, podíamos adoptar. Sé que en realidad le gustan los niños. Dejando de lado sus sentimientos, él está bajo mucha presión de sus padres. El año pasado, fui en secreto al hospital para un chequeo. El doctor dijo que no tenía nada malo y me aconsejó que me relajara. Mientras mi esposo estuviera bien, quedar embarazada sería solo cuestión de tiempo. Y como no había nada malo en él, después de 5 años de perder a nuestro hijo, finalmente me quedé embarazada, con 48 días de gestación y gemelos. Cuando el doctor confirmó que eran gemelos, las lágrimas llenaron inmediatamente mis ojos. El destino me quitó un bebé, pero ahora me está dando 2. Delbert estaría tan feliz de escuchar esta noticia. Sin dudarlo un momento, tomé los resultados de la prueba de embarazo y fui a buscarlo a su oficina. Conduje hasta el edificio de su empresa, y tan pronto como salí del coche, vi a un hombre alto de la mano con una niña pequeña. No pude escuchar lo que la niña preguntó, pero el hombre se detuvo y se arrodilló, explicándole pacientemente algo. El sol del mediodía bañaba sus rostros, y era una vista hermosa. Pensé, si ese es Delbert, definitivamente trataría a nuestro hijo con la misma ternura. Él sería un gran padre. Una mujer que estaba cerca sugirió suavemente: Gil, papá está ocupado. Vamos a casa ahora, ¿de acuerdo? No quiero quedarme con papá, dijo la niña obstinadamente, abrazando el brazo del hombre y negándose a soltarlo. Gil, papá tiene que trabajar ahora. ¿Qué tal si esperamos hasta que termine de trabajar para pasar tiempo juntos? El hombre se inclinó para levantar a la niña, pero cuando giró la cabeza y me vio, su rostro se congeló. Realmente era Delbert. Pero la niña que lo llamaba papá no era nuestra. Junto a él estaba su ex Janice. ¿Cuándo tuvieron un hijo? Ingrid, al verme, Delbert bajó suavemente a la niña, se levantó y caminó hacia mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz un poco tensa. Luego añadió: ¿no tienes trabajo hoy? Si no hubiera venido, ¿cómo habría visto una escena tan cálida? Sonreí ligeramente, pero sentí que mi corazón estaba sangrando. Acababa de confirmar mi embarazo en el hospital, y ahora me giraba para verlo con una niña que parecía tener unos 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Janice, tirando de la niña detrás de ella. Después de saludarme, explicó suavemente, la niña insistió en ver a su padre. No tuve más remedio que traerla. Ustedes dos sigan, me llevaré a Gil a casa ahora. No es necesario, yo soy la que debería irme. Rápidamente dije estas palabras, me giré y volví a mi coche, alejándome de la escena. Tenía miedo de derrumbarme si me quedaba más tiempo. Pero no importa cuánto intentara mantenerme junta, cuando llegué a casa, me derrumbé completamente. No podía entender por qué Delbert tendría un niño tan grande con Janice. El niño parecía tener alrededor de 4 o 5 años. Si nuestro hijo no hubiera fallecido hace 5 años, tendría aproximadamente esa edad ahora. Las probabilidades de que Delbert y su acto todavía estuvieran involucrados parecían escasas. Así que era muy posible que cuando rompieron, Janice ya estuviera embarazada de su hijo. Ese niño no tendría 4 o 5 años, tendría 5 o 6 para ahora. Sentada en el coche, miraba fijamente por la ventana, con lágrimas bajando por mi rostro incontrolablemente. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Ya perdí un hijo hace 5 años. Esta vez no quiero perder a estos 2 bebés. Así que pase lo que pase, tengo que mantenerlos. ¿Pero qué pasa si tienen que compartir un padre con alguien más? Delbert no me ama. Siempre lo he sabido. Cuando nos casamos, me dijo, ya que hemos elegido casarnos, te trataré bien. Pero hay un gran vacío en mi corazón. Así que Ingrid, si quieres amor, puede que no sea capaz de dártelo, pero intentaré amarte. Con esas últimas palabras, sentí que era suficiente. Sonreí y dije, está bien, no vivo por amor. No vivo por amor, vivo por ti. En ese momento solo sentía que mientras pudiera estar a su lado, viviendo el resto de mi vida con el título de señora Delbert, sería feliz. Porque desde que tenía 16 años, convertirme en su esposa era mi mayor sueño, incluso más que dibujar. En los 6 años de nuestro matrimonio, nunca lo he lamentado.
Delbert puede que no me ame, pero es un gran esposo. Tiene un carácter amable, no tiene malos hábitos, trabaja duro, mantiene una familia armoniosa. Es rico y guapo y nunca ha sido tacaño conmigo. Lo más importante, no le falta romanticismo. Sabía que me gustaban los rituales, así que en nuestra boda se esmeró mucho. El lugar estaba decorado con mi color cálido favorito, naranja. Encontró fotos y vídeos de mi infancia para reproducir en la ceremonia, diciendo que había estado ausente durante muchos años y que iba a compensarlo a partir de ahora. Eso conmovió hasta las lágrimas a todas las mujeres presentes, incluida yo. Después de la boda, me llevó a Suiza para nuestra luna de miel. Sabía que me gustaba esquiar, así que organizó que mi atleta de esquí favorito me acompañara. Y en cada aniversario de bodas, nunca lo olvida ni se salta ninguno. Además de darme regalos, también me lleva a divertirme. Recuerdo que para el aniversario del año pasado, alquiló un yacht. Para llevarme al mar. Buceamos, buscamos conchas, vimos el amanecer y el atardecer junto al mar. Y dijo que para el aniversario de este año, me llevaría al extranjero a un paseo en globo aerostático. Cuando perdimos a nuestro primer hijo hace 5 años, casi no trabajó horas extra ese año. Volvía a casa del trabajo casi todos los días para cenar conmigo. Y después veíamos películas o paseábamos juntos. Todos esos detalles románticos son aún vívidos, como si hubieran ocurrido ayer. A veces me pregunto si ya se ha enamorado de mí. De lo contrario, ¿por qué dedicaría tanto tiempo y esfuerzo en hacer tantas cosas por mí? Pero ese pensamiento siempre se desvanecería cuando despertaba en medio de la noche. Vérselo mirar fijamente al vacío en el balcón o pasar secretamente las páginas del viejo diario de su ex. En estos 6 años nunca mencionó su nombre, pero ese nombre nunca dejó su corazón. Ahora ella ha vuelto y trajo a su hijo con ella. Frente a ella y a su hija, cualquier responsabilidad o cariño que alguna vez tuvo por mí era completamente irrelevante. Ni siquiera necesitaba una ráfaga de viento, podía ser llevado con el más mínimo toque. ¿Qué diferencia hace que esté esperando mellizos? No tengo la competencia para luchar por él. Lloré en el coche durante mucho tiempo. Cuando me recompuse y entré a la casa, Delbert había regresado. Él estaba sosteniendo mis bontones de camarón favoritos. ¿Aún no has comido? Te traje tu comida favorita, dijo, poniendo la caja de comida para llevar en la mesa y desenvolviéndola lentamente. Mamá dijo que fuiste al hospital a hacerte un chequeo hoy. ¿Pasa algo? Su preocupación era tan sincera, demasiado sincera, que casi olvidé que, no hace mucho, andaba paseando con el hijo de su ex. Respiré hondo y levanté la mirada hacia Delbert. Mirando al esposo con el que compartí cama durante 6 años y amé durante más de una década, de repente me sentí tan extraña. ¿Ese es tu hijo, verdad? Honestamente, esta pregunta parecía innecesaria. Si no fuera suyo, no se habría llamado a sí mismo papá, ni le habría tomado tanto tiempo regresar y explicar. Me habría detenido en el acto y aclarado las cosas ahí mismo. Él bajó la mirada, respondiendo con silencio. Claramente el silencio significaba acuerdo. Mi corazón se hundió poco a poco. Después de un rato habló para explicar, no sabía que ella estaba embarazada, ni sabía que tenía un hijo. Y lo miré hacia arriba. Mi mente era un lío, y no sabía qué hacer. Cuando pensaba en el niño dentro de mí, a veces egoístamente deseaba que él los dejara, a la madre y a la hija, y viviera una vida estable conmigo. Pero una vez que aparecieron, mi vida nunca podría volver a ser estable. ¿Cuándo te enteraste? Pregunté. No hace mucho, hace aproximadamente medio mes. ¿Hace medio mes? De repente recordé que una noche, hace medio mes, me dijo que me acompañaría al cine después del trabajo. Compré las entradas y lo esperé en el centro comercial, pero me dijo que tenía algo urgente que atender y llegaría un poco tarde. Pensé que estaba trabajando horas extras, así que fui y vi la película sola. Regresó tarde esa noche. Después de eso a menudo trabajaba horas extras, y a veces cuando me ofrecía llevarle el almuerzo, siempre tenía una excusa, diciendo que estaba comiendo fuera. Hace unos días empecé a sentir náuseas matutinas y a vomitar después de las comidas. Al principio pensé que era un problema de estómago. Pero cuando cenamos juntos hace 2 días, lo notó y dijo que me llevaría al hospital para un chequeo. Pero incluso cuando me di cuenta de que estaba embarazada, aún no llegué a ir al hospital con él. Siempre hubo señales. Pero debido a estos 6 años que pasamos juntos, elegí ignorar esos detalles y elegí creer. Pensé que podría darle una gran sorpresa al final. No esperaba que él me diera una sorpresa primero, tan de repente. Me encargaré de esto, solo dame algo de tiempo, dijo.
Parecía que aún sentía un sentido de responsabilidad hacia mí, ni siquiera mencionando el divorcio a pesar de todo. Estoy cansada. Voy a acostarme un rato, dije. Quería preguntarle cómo planeaba solucionar esto, quería exigirle una respuesta que me ayudara a dejarlo ir. Pero me contuve. Mi mente era un desastre y probablemente él también estaba pasando por una difícil decisión. Si lo presionaba, solo terminaría empujándolo más cerca de ellos. Llámame egoísta o di que estoy siendo irrazonable, pero simplemente no quería facilitarles las cosas. Sigue siendo mi esposo, ¿por qué debería comprometerme? También quería que el niño en mi vientre naciera en una familia completa, que tuviera el amor de un padre desde el principio, no ser abandonado. Delbert no vino tras de mí, y suspiré aliviada. Me senté en la cama por un rato, luego me acosté y me dormí. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó el hambre. Estaba a punto de bajar para encontrar algo de comer cuando escuché a Delbert y su madre hablando en las escaleras. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Si ella no me hubiera llamado, no habría sabido que trajo un niño a casa. Era la voz de la madre de Delbert, hablando suavemente con un toque de impotencia. Parecía que Janice no podía esperar más y fue directamente a ver a la madre de Delbert. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó mi suegra. Vi a Delbert desplomado en el sofá, rascándose la cabeza con frustración, respondiendo, «No sé». «¿Has hecho una prueba de paternidad? ¿Es realmente tu hijo?» «Sí». «Si es tu hijo, no puedes simplemente dejarlo por ahí». Aunque no podía ver su rostro desde donde estaba, podía escuchar un rastro de felicidad en su voz. «Ingrid es una buena chica y nos ha hecho un favor, pero no podemos ignorar al niño por eso». «Mamá, no puedo decepcionar a Ingrid. Si no hubiera sido por la ayuda de su familia en ese entonces. Delbert y yo nos casamos no porque él estuviera conmovido por mi amor de tantos años, sino porque mi fam. Ilia nos ayudó a superar una crisis financiera, salvando su empresa que estaba casi en bancarrota. Al principio, en realidad, mi papá no estaba de acuerdo porque la empresa de Delbert tenía muchas deudas por pagar. Pero al final no pudo resistir mis ruegos y lo ayudó. Nunca mencioné el matrimonio, fue Delbert quien propuso. Dijo que me trataría bien y que pasaría su vida retribuyéndome. Lo sé, pero no podemos simplemente abandonar al niño. ¿Qué te parece esto? Le damos algo de dinero a la mujer, obtenemos la custodia del niño, y tú e Ingrid lo crían juntos. ¿Criarías al hijo de la ex de tu esposo?, preguntó Delbert con la voz ronca. Entonces, ¿qué más podemos hacer? No puedes simplemente olvidar el favor, divorciarte de Ingrid y casarte con esa mujer, ¿verdad? No lo sé. No debería haberte escuchado en ese entonces. De lo contrario, no habría terminado así. Mi corazón se apretó al escuchar sus palabras. ¿Ahora me estás culpando? No te opusiste cuando te pedí que hicieras esto. ¿Importaba si me oponía? La boda la planeaste tú, el viaje de luna de miel lo organizaste tú. Y para cada festivo o aniversario, tú preparabas los regalos para que yo se los diera a Ingrid. Incluso todos los días, cuando llegaba la hora de salir del trabajo, me mandabas mensajes y llamabas, exigiendo que me fuera a casa a estar con ella. Delbert se detuvo por un momento antes de continuar, si no hubiera hecho todo bien. Mencionabas cómo su familia nos ayudó, diciéndome que no olvidara nuestras deudas. Que debería ser bueno con Ingrid, que Janice se fue porque era una cazafortunas. Y que Ingrid es la buena chica a la que no puedo defraudar. Hablas de no defraudarla. Pero, ¿no estabas también pensando en la sociedad con la empresa de su familia? Así que eso era todo. Todos estos años, su amabilidad hacia mí había sido porque mi padre les ayudó en ese entonces. Y ha continuado ayudándolos desde entonces. Pensaba que todas las sorpresas que me daba estaban cuidadosamente preparadas. Que realmente estaba conmovido por mi sinceridad y quería aceptarme. Pero en realidad, todo le había sido impuesto por su madre. No es que no sintiera nada en absoluto. Lo había notado antes, que cada vez que era un poco más amable conmigo, podía sentir su distancia emocional. Después de cada momento de felicidad, podía ver más tristeza en su rostro. Todos estos años, fingiendo que me gustaba, fingiendo ser amable. Lo habría soportado con gran dificultad, ¿verdad? Mi estómago se revolvió y corrí al baño casi vomitando bilis. Intenté controlar mi malestar mientras me agachaba lentamente, temiendo que el mareo repentino me hiciera colapsar. Mi estómago sentía como si estuviera siendo quemado, y jadeé por aire. Una mano sosteniendo mi cuerpo y la otra agarrando mi garganta para aliviar la sensación de asfixia. «Bebé, ¿es mamá inútil?»,
Después de todos estos años ni siquiera podía diferenciar si alguien era genuino o falso. No sé cuándo fueron Delbert y su madre. Para cuando me sentí un poco mejor y bajé de nuevo, ya se habían ido. Por el bien del bebé en mi vientre. Me obligué a comer un poco de la comida que Delbert había comprado para mí, a pesar de sentirme miserable. Pero las náuseas intensas me hicieron vomitar todo al final. Después de vomitar, ya no me sentí mal. De hecho, de repente me sentí muy tranquila. Un pensamiento se formó en mi mente. A los 16 años pensaba que mi amor por Delbert era inquebrantable. Pensaba que no importara cómo me tratara Delbert, siempre lo amaría de la misma manera. Pero ahora me doy cuenta de que el amor puede desaparecer en un instante con solo una frase. En este matrimonio y relación, siempre he estado haciendo un monólogo. ¿Pero qué importa? Incluso si este monólogo continúa hasta la muerte. Todavía no quiero ser yo quien arregle las cosas para él y Janice. Así que entre divorciarme para hacerlos felices y quedarme en el matrimonio para seguir arrastrándonos mutuamente. Elegí lo último. Fingí no escuchar la conversación entre Delbert y su madre. Y continué poniéndolo en una posición difícil. Porque sabía si eligiera el divorcio ahora, sería un alivio para él. Puede que no me lo agradezca, pero en cambio sentiría como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. No podía dejar que se saliera con la suya. Con ese pensamiento de repente sentí un poco de energía. Abrí WeChat y le envié un mensaje a Delbert. Cariño, la comida que me compraste está fría, pero tengo mucha hambre ahora. ¿Puedes traerme otra? Claro. Delbert respondió rápidamente. Menos de 20 minutos después apareció frente a mí. Apurado con un tazón de wontons de camarón. Bajo su mirada ansiosa, los comí, uno por uno, cuidadosamente. Pero subestimé mi propia resistencia. Después de comer la mitad, no pude evitar correr al baño para vomitar de nuevo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo?, preguntó preocupado. Mamá dijo que fuiste al hospital para un chequeo. ¿Qué dijo el doctor? Me hice el chequeo, dudé mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora mismo, no quiero decírtelo. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Frunció el ceño y preguntó de nuevo, ¿qué está pasando? Respiré hondo como si acabara de tomar una gran decisión, y dije, estoy embarazada. Cuando dije esto vi cómo cambiaba su expresión, sorpresa, conmoción y confusión, todo en unos segundos. El CEO, que siempre era tan sereno, ahora tenía una expresión increíblemente complicada. Pero había algo que faltaba, felicidad. Pensé que estarías feliz. Bajé la mirada y fingí estar tranquila. Afortunadamente no se lo dije a mis padres. Manejémoslo nosotros para que no se molesten. Retroceder para avanzar era la mejor estrategia. Por los años que conocía a Delbert, sabía que caería en esta táctica. La razón por la que era bueno conmigo porque escuchaba a su madre, era simplemente porque se sentía culpable. Ahora, lo que necesitaba hacer era hacer que se sintiera aún más culpable. Saqué del bolso el informe arrugado de la prueba de embarazo y lo puse frente a él. El doctor dijo que son gemelos. Originalmente planeé abortar en secreto para que no estuvieras en una situación difícil. Pero simplemente no pude dudar de un valor. ¿Vendrás conmigo? Adiviné que no me dejaría seguir adelante con el aborto. El último medio mes se había reunido en secreto con Janice. Porque sabía que la cooperación entre las dos empresas familiares no podía verse afectada por nuestro matrimonio. ¿Por qué quieres abortar? Delbert tomó el informe de embarazo y lo miró de reojo. Sus ojos se enrojecieron ligeramente. Me abrazó y susurró, Ingrid, lo siento, de verdad lo siento. Estoy feliz de que estés embarazada. Por favor, no los abandones. Vamos a quedárnoslos, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa con tu hijo y ella? Miré a Delbert con los ojos llenos de lágrimas. Me encargaré de eso, me dio una palmadita en el hombro y luego me ayudó a sentarme correctamente. Come algo primero. Se volverá a enfriar. Después de enterarse de que estaba embarazada, Delbert comenzó a llegar a casa del trabajo más temprano. Incluso en los últimos días venía a almorzar conmigo. Mi galería no está lejos de su oficina, solo a 10 minutos en coche. En el pasado, yo era la que solía insistirle para que comiera conmigo, pero ahora, los papeles se habían invertido. Él venía a buscarme para almorzar todos los días. Interactuaba con él como siempre lo había hecho, charlando durante las comidas sobre los clientes que conocí. Las pinturas que hice, su trabajo, las películas que había visto recientemente, chistes divertidos, pero nunca sobre su hijo con su ex. No mencionaba el tema, dejándole pensar que era generosa y que no me importaba.
Esto contrastaba notablemente con Janice, que seguía presionándolo. Estos días Delbert se quedó a mi lado, y apuesto a que Janice debía estar frenética. Varias veces vi el teléfono de Delbert iluminarse y luego volver a apagarse. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Excepto por algunas llamadas relacionadas con el trabajo, el resto eran todas de Janice. Sabía que aún se encontraba con Janice y su hija durante sus horas de trabajo. Delbert, si hubiera sido un poco más honesto con ella y mostrado más determinación. No estaría tan decepcionada de ti. Pero Janice no era tonta. Al darse cuenta de que Delbert no se dejaría convencer fácilmente, ella fue a ver a sus padres. El fin de semana, Delbert y yo volvimos a la vieja casa a comer. Y para mi sorpresa, esa niña también estaba allí. Su madre dijo que tenía un viaje de negocios de 2 días, y que nadie podía cuidar a la niña, así que la trajo. Mi suegra parecía culpable, como si tuviera miedo de que me enojara. Ella suspiró y murmuró, le dije que no tenía tiempo para cuidar. Pero ella dijo que la dejara allí para que se cuidara sola. No hay nada que podamos hacer. No podemos simplemente ignorarla. Aunque mi suegra sonaba reacia, la manera en que miraba a la niña estaba llena de ternura. Parecía que la niña había estado allí por unos días. Y se había llevado bastante bien con los padres de Delbert. Pude entenderlo, sin embargo. Ambos estaban en sus 60 años, y al ver a sus compañeros con nietos, debían haber estado envidiosos. Podía imaginar las sonrisas en sus rostros cuando llevaban a la niña afuera. Y les alababan por tener una nieta tan bien portada y bonita. Papá. La niña caminó tímidamente hacia Delbert y le llamó suavemente. Viéndola intentar saltar a sus brazos, pero demasiado asustada para hacerlo, sentí una punzada de tristeza en mi corazón. Debería odiar a esta niña, porque su presencia me hizo darme cuenta de que mi aparentemente perfecto matrimonio era solo una fachada. Convirtió mis esperanzas de tener 2 pequeñas vidas en una broma. Pero al mirar su frágil cuerpo y su expresión triste y asustada, no podía odiarla. Claramente, bajo la guía de su madre, me odiaba. Cuando me vio entrar en la villa, corrió hacia mí y me golpeó. Tú, mujer mala. Eres tú quien no deja que papá me vea. Eres tú quien hace que mamá llore en secreto por la noche. Te odio. Gil, ¿qué haces? Delbert intervino inmediatamente para protegerme, agarrando la mano de la pequeña y regañándola, no seas tan grosera. ¿Qué? Papá, lo siento. No quise decir eso. Solo que te extraño mucho. La niña se abalanzó a los brazos de Delbert, llorando lastimosamente. Al ver al niño llorar tan triste, los padres de Delbert se acercaron y susurraron, no entiende, déjalo pasar. ¿Por qué papá no puede jugar conmigo? ¿Por qué papá no puede llevarme al colegio? ¿Por qué los otros niños me llaman un bastardo no deseado? Yo tengo un papá. Una serie de preguntas dejó la habitación en silencio, sin que nadie pudiera responderle. Al darse cuenta de la atmósfera incómoda, la madre de Delbert me llevó adentro. Vamos adentro, no discutas con la niña. Viéndola aferrarse a Delbert sin dejarlo ir, diciendo intencionadamente estas cosas para hacer que él se sintiera apenado por ella. No pude evitar pensar, ¿es el niño quien no entiende, o es la madre quien le enseña bien? Con la llegada de Gil, la casa vieja de la familia de escuela una vez sin vida de repente se volvió animada. Después de todo, era una niña de unos 5 o 6 años. Aunque se hubiera molestado, aún podía sonreír felizmente cuando encontraba juguetes interesantes o comida sabrosa. En solo unos días, la casa estaba llena de juguetes para niños, e incluso habían preparado un tobogán para niños pequeños. Todo era rosa. Era cegador. Incluso la canción del padre, generalmente tan seria, tenía una sonrisa en su rostro pareciendo más amable y afectuosa. Tal vez este era el vínculo de sangre. Aunque a los padres de Delbert no les gustara Janice, no podían evitar adorarla a ella y a la hija de Delbert. Pero no era únicamente por el linaje. Después de pasar 2 horas con ellos, algo. Dejando de lado el hecho de que era la hija de mi rival, también vi que era bonita y bien educada. Por ejemplo, cuando los sirvientes trajeron la fruta, ella se la ofrecía primero a sus abuelos, luego a Delbert, y solo después de eso la comía ella misma. Cuando quería jugar con juguetes, primero preguntaba si estaba bien con sus abuelos. También se aseguraba de buscar la atención de Delbert, tratando de complacerlo, lo cual la hacía aún más encantadora. Al ver interactuar tan armoniosamente a su familia, en ese momento, me sentí como una extraña. Pero era una extraña, así que ¿por qué fingir? Delbert parecía darse cuenta de que había estado demasiado centrado en su hija y me había ignorado. Durante la cena, me instó a comer más.
Pero como no me sentía bien, las náuseas matutinas, que habían estado disminuyendo, regresaron con fuerza. Después de unos cuantos bocados, no pude evitar sentir náuseas. Ingrid, ¿qué pasa? La madre de Delbert se volvió hacia mí y preguntó, recuerdo que mencionaste que te sentías mal hace unos días y querías ir al hospital. ¿Te revisaron? Así fue, hice un gesto con la mano de forma despreocupada, estoy bien, nada serio. Miré a Delbert, claramente señalando que si él no quería decir nada, yo tampoco lo haría. Ingrid está embarazada, intervino Delbert. Habíamos hablado de esto antes, y le había dicho específicamente que no se lo mencionara a sus padres, pero él dijo que se enterarían tarde o temprano. ¿De verdad? La madre de Delbert parecía gratamente sorprendida y sonrió. Ingrid, ¿por qué no nos contaste algo tan importante? Ella miró a Gil, casi inconscientemente. Supuse que estaba pensando en cómo Gil había corrido a golpearme antes. Después de todo, tener un hijo en tu vientre hace toda la diferencia. ¿Qué significa embarazada? Gil preguntó inocentemente mirando hacia arriba. La madre de Delbert se rió, embarazada significa que vas a tener un hermano. Era evidente que los padres de Delbert tenían una fuerte preferencia por los niños. Decían que los niños y las niñas eran iguales, pero en realidad, no lo eran. Bajé la cabeza pensando, mi hijo no tiene una hermana mayor, solo un hermano mayor que falleció hace 5 años. Cuando se enteraron de que eran gemelos, los padres de Delbert estaban aún más emocionados. Sonrieron tan ampliamente que sus bocas casi llegaban a sus sienes. La verdadera razón por la que vine aquí era para que Delbert les contara esta noticia. El día después de la cena en la casa antigua, la madre de Delbert sugirió de repente mudarse con nosotros, diciendo que quería cocinar para mí y cuidar de mis necesidades diarias. Como había perdido un niño antes, estaba especialmente preocupada, particularmente porque estaba embarazada de gemelos esta vez. No me negué y disfruté de sus cuidados. Porque en el fondo tenía un pensamiento muy malicioso, cuanto mayores sean las expectativas, más doloroso es cuando se pierde algo al final. No estaba embarazada del niño anterior, me cuidé sola y nunca molesté a Delbert con las visitas al médico. Pero esta vez fui más inteligente. Ponía excusas diciendo que me sentía mal y le pedía a Delbert que me acompañara a cada chequeo prenatal. Volvía y le decía a su madre, en 2 meses, podremos saber el género. El doctor me lo dirá. ¿Cuál es el punto de preguntar? Niño o niña, está bien de cualquier manera, dijo la madre de Delbert casualmente, pero rápidamente agregó, pero sería bueno saberlo para poder prepararnos para los bebés con anticipación. No importa si era un niño o una niña, ninguno les pertenecería a ellos. Si el niño que perdí hace 5 años hubiera vivido, probablemente sería tan grande como esa niña ahora. Estos últimos días he estado soñando con ese niño. En mi sueño me decía, mamá, quiero jugar con mis hermanos, quiero jugar con mis hermanos. Esas palabras claramente oscurecieron el rostro de mi suegra. Ella suspiró y tomó mi mano, diciendo, olvida el pasado. Concéntrate en tener a estos bebés. Si no quieres ver a esa niña, no la dejaré venir a la casa nuevamente. Continué fingiendo, la niña no tiene la culpa. Después de todo, es la hija de Delbert. Si quieres traerla de vuelta a la casa, no diré nada. Simplemente trataré de no ir a la casa antigua en el futuro. Eso no servirá, dijo firmemente mi suegra con su mentalidad tradicional. Estarás débil después de dar a luz. Delbert y yo podemos ayudar a cuidar a los bebés. Una vez que logré mi objetivo, bajé la mirada y no dije más. No te preocupes, no dejaremos que sufras. No pregunté, pero sabía que desde ese día, los padres de Delbert nunca permitieron que apareciera el hijo de Janice. Los juguetes que le habían comprado fueron enviados directamente a la casa de Janice. Para preparar las 2 pequeñas vidas en mi vientre, dedicaron tiempo y esfuerzo a renovar 2 grandes habitaciones. Una como dormitorio y otra como sala de juegos para niños. El parque afuera también se transformó en un patio de juegos. Todo estaba en tonos de azul, y los juguetes eran todos para niños, como coches de juguete y pistolas de juguete. Solo han pasado 3 meses, no necesitas apresurarte, dije. Mejor prepararse con anticipación, respondieron ellos. Me froté suavemente el vientre ligeramente visible y dije en voz baja. Bebés, sus abuelos los quieren mucho. Asegúrense de amarlos de vuelta cuando nazcan. La pareja sonrió claramente complacida, y se volvieron aún más ansiosos por preparar cosas pequeñas para los bebés. Quizás porque Delbert y su madre siempre estaban a mi alrededor, Janice no estaba contenta. Me llamó y me invitó a salir. Llevó a su hija con ella, y las 2 juntas parecían lamentables. Cualquiera que no supiera probablemente pensaría que ellas eran la familia original, y yo era la intrusa que las intimidaba.
Tan pronto como me senté, Janice tironeó de su hija, que estaba haciendo pucheros, y le dijo que me saludara. HMPH. Su hija, aunque pequeña, tenía bastante carácter. Me miró enojada y volvió la cabeza. Es así, Ingrid. No te lo tomes a mal. No me molesté en responder y pregunté directamente: si tienes algo que decir, dilo. No hay necesidad de dar tantas vueltas. Después de todos estos años, Janice no había cambiado mucho. Todavía tenía una mirada fría, una cara pequeña y una actitud desvalida que fácilmente despertaba el instinto protector en los hombres. Delbert y yo prácticamente crecimos juntos. Al principio siempre me apegaba a Delbert, siguiéndolo a todas partes, pero una vez que conoció a Janice, empezó a distanciarse de mí. Una vez que se unieron, Delbert y yo nos alejamos completamente. Ni siquiera pudimos seguir siendo amigos. Justo cuando pensé que estarían juntos para siempre, y que pasaría mi vida llevando el amor secreto y la amargura, el negocio familiar de Delbert tuvo una crisis. Por el bien de su futuro, Janice rompió con Delbert. Ese tiempo difícil lo pasé con Delbert. Lo acompañé al aeropuerto observando impotente cómo Janice pasaba por seguridad. En ese momento Delbert estaba muy lejos de ser la persona orgullosa que alguna vez fue, estaba consumido por la desesperación. Él lloró y me preguntó: ¿alguna vez realmente me amó? Ella no me amaba a mí, sino a mi estatus, ¿no es así? No estés triste, estoy aquí para ti. Te ayudaré a salvar la empresa. Así que fui a mi padre, rogándole que ayudara a Delbert. El día que mi padre aceptó invertir en su empresa, Delbert me propuso matrimonio, diciendo que pasaría toda su vida compensándomelo. Pasaron 6 años. Estuve con Delbert en sus días más bajos, y después de ayudarlo a salvar la empresa, Janice regresó con su hijo, tratando de recuperar a Delbert. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Pero ella realmente me rogó suavemente: mi hija solo tiene 5 años, necesita a su padre. ¿Puedes dejar que Delbert vuelva con nosotros? Su hija necesitaba un padre, ¿y mis hijos? Tengo 2 hijos. Tomé un sorbo de agua de la mesa, luego levanté lentamente la cabeza para mirar al hombre que acababa de entrar. Le pregunté: Delbert, ¿qué piensas? ¿Debería dejarte ir con ellas? Lo llamé en realidad queriendo que tomara una decisión por una vez. Pero nuevamente me decepcionó. Apartó la mirada bajando los ojos, permaneciendo en silencio por mucho tiempo. También es mi culpa. Después de conocerlo todos estos años, nunca me di cuenta de que, fuera del trabajo y la escuela, estaba completamente perdido en cuanto a manejar asuntos personales. Debido a su madre autoritaria y bien intencionada, ella siempre había manejado todo para él, y ahora, cuando se trataba de estos asuntos, no tenía idea de cómo resolverlos. Sentía una profunda responsabilidad y culpa hacia mí, pero hacia Janice, era más bien una renuencia. Así que trató de complacer a ambas partes, pero cuando se trataba de elegir entre Janice y yo, dudó. No quería que ninguna de nosotras resultara herida, ni que ninguna de nosotras lo resentiera. Pero al final, terminó lastimándonos a ambas. Estoy cansada. Hazlo tú mismo, dije, levantándome y yéndome con mi bolso. Delbert no me persiguió. En cambio, consoló a ella y a su hija, las llevó a casa y luego regresó. Cuando volvió se disculpó, me dijo que acudiera a él si tenía algo que decir y que no las fuera a ver sola. Prometió que él lo arreglaría. Ya estaba cansada de escuchar esas palabras. ¿Cómo podría arreglarlo a su edad? Así que decidí manejar en su lugar la situación del niño no nacido. Pero no hice un escándalo al respecto. Lo dejé continuar jugando a 2 bandas, lidiando con Janice y conmigo. Noté que había estado bajo estrés lidiando con Janice, así que me volví más suave con él. Tratando de ayudarlo a esperar con ilusión la buena vida que esperaba cuando nacieran los bebés. Mellizos. Seguramente significaban más que el único hijo de Janice. En el 5.º mes de mi embarazo, el clima se volvió más cálido. Y mi mejor amiga, con miedo de que me aburriera en casa, me invitó a salir de compras. Ella preguntó: ¿de verdad vas a tener al bebé y pasar tu vida con ese imbécil? Miré hacia el cielo azul claro y respondí: ¿cómo podría? ¿Podría un corazón que ya se ha enfriado volver a calentarse? A pesar de que el sol brillaba tanto, no podía sentir ni un poquito de calor. Parece que ya tienes decidido, dijo ella, sabiendo que tenía un plan. Ella no insistió, y cuando vio una tienda de bebidas que me gustaba al otro lado de la calle, sus ojos se iluminaron. ¿Querías una bebida, verdad? Espera aquí, te la traeré. Antes de que pudiera negarme, ella corrió y se puso en la fila. Estaba a punto de unirme a ella, pero me empujó suavemente y dijo: hace calor afuera. Ve a esperar en el centro comercial. Sentí un calor en mi corazón y asentí: está bien.
Al entrar en el centro comercial, noté a una madre y su hija caminando en esa dirección. La madre vestía un vestido blanco, casi arrastrando a la niña por el camino. Eres una inútil, ¿cómo puedes ser tan estúpida? Ni siquiera puedes luchar por el niño que está por nacer. ¿De qué sirvió criarte así? Mamá, lo siento, me equivoqué. Ve a buscar a tu papá. Si no vuelve pronto, te echaré a la calle. Tampoco regreses tú. Ignorando las miradas de los demás, la mujer seguía pellizcando y golpeando a la niña, hablando cruelmente. Curiosa, me acerqué y me sorprendí al ver que era Janice maltratando a su hija. La niña lloraba de mala gana, pero no se atrevía a hacer ruido. Vete, no nos avergüences aquí. Se fueron en otra dirección. Al otro lado de la calle, donde Delbert trabajaba. Siempre había pensado que todos los niños eran amados por sus padres, como yo, como Delbert. Pero al ver esta escena, me di cuenta de que Janice era mucho más aterradora de lo que había imaginado. No tuvo al niño para amarla. La crió solo para usarla como un medio de presión sobre Delbert, para intentar recuperarlo. No es de extrañar que la niña de casi 6 años se viera tan delgada, casi como una de 4 o 5 años. Estaba lamentablemente desnutrida. No es de extrañar que la pequeña siempre tuviera esa mirada lastimosa, incluso alejándose cuando veía a Delbert. Pensé que Janice le había enseñado a actuar de esa manera, pero la verdad era que su madre no la amaba en absoluto. No era más que una herramienta para retener a Delbert. Pensando en ello me sentí un poco triste. Durante este tiempo había estado tratando de llevarme bien con los padres de Delbert. Mientras Delbert volvía a casa todos los días para estar conmigo. ¿Estaba Janice tratándola así todos los días? ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? La niña no tenía la culpa, pero yo tampoco había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué debería sentirme molesta? ¿Por qué debería compadecerla? Mientras estaba allí aturdida, mi mejor amiga se acercó. ¿No te dije que entraras? ¿Qué haces aquí parada? Salí de mi ensoñación, tomé la bebida caliente que me ofreció y sonreí. Solo estaba esperándote. Venga, vámonos. Lo que quieras comprar hoy, te lo invito. Considéralo un regalo adelantado de tu madrina. Está bien, tú lo dijiste. Continuó diciendo que el clima estaba agradable y la vida era hermosa. Y que no deberíamos permitir que personas o cosas insignificantes arruinen nuestras vidas. Tenía razón, y estuve de acuerdo con ella. Pensé que no volvería a ver a esa niña, pero una semana después. Me la encontré en la puerta de mi casa. Ella estaba agachada bajo un árbol. Cuando me vio venir, trató de esconderse, pero la descubrí. Te veo. Sal. Después de un largo momento, ella emergió lentamente, su pequeño cuerpo temblando. ¿Viniste aquí sola? Le pregunté. Asintió levemente, su voz apenas audible. ¿Por qué viniste aquí? Ella mordió su labio, permaneciendo en silencio y mirando hacia abajo, como si hubiera hecho algo malo. ¿Quieres un poco de pastel? Tenía antojo de dulces, así que salí y compré un pequeño pastel. Su mirada se cruzó con la mía, sus grandes ojos como uvas peladas, brillando. No podía negarlo, era realmente bonita. Su rostro era redondo, su nariz y labios delicados. Probablemente porque había estado llorando, sus mejillas estaban sonrosadas. Y sus ojos brillaban como gotas de agua. Era tan linda. Debería haberla detestado, pero al ver esa cara, no podía odiarla. Delbert no tenía la cara redonda, ni Janice. No podía decir a quién se parecía, pero su cara era redonda y pequeña, con una mandíbula un poco delgada. Si ganara un poco más de peso, su cara sería aún más linda. Ella miró mi pastel durante mucho tiempo sin decir una palabra. Me acerqué, tomé su mano sucia, y le dije, cómelo. Necesitas terminar tu comida, si quieres tener la fuerza para gritar papá, vuelve a casa. ¿Por qué papá no viene a vernos a mí y a mamá? Ella me miró y preguntó, ¿es porque soy traviesa? ¿Porque soy muy tonta? Sus palabras hicieron que mi corazón doliera. Cuando termines te lo diré. Sacudí el pequeño pastel en mi mano. Finalmente asintió y me siguió hacia la casa. La abuela no estuvo aquí hoy, y Delbert se había ido a trabajar. La enorme villa se quedó solo conmigo y Gil. Ella parecía curiosa por el entorno desconocido, mirando a todas partes. ¿No se supone que no te gustó? ¿Por qué viniste aquí? Le pregunté. Ella pensó por un momento y respondió, en realidad, no creo que seas tan mala, pero mamá dijo que eres una mujer mala, pero yo no lo creo. Oh. Tenía curiosidad por lo que ella dijo.
Porque te vi alimentando a un gato callejero. Sus ojos se agrandaron y su voz era suave y dulce, muy agradable de escuchar. Mamá siempre patea a los gatos o perros callejeros, pero tú no lo hiciste, así que creo que no eres mala. Parecía que esta pequeña no había estado solo vigilando la puerta todo el día. ¿Es Janice realmente tan imprudente? ¿No teme que alguien podría secuestrarla? Te llevaré a lavar las manos. Me di cuenta después de abrir la caja de pastel que sus manos estaban muy sucias. Mientras la llevaba al baño, parecía un poco reacia. Le dije que se arremangara, pero se negó. Te mojarás la ropa así, le dije de nuevo. Entonces no lo comeré, se dio la vuelta para irse, y la agarré. Tan pronto como le tomé la mano, escuché que inhalaba fuertemente. Le arremangué la manga y vi un gran moretón morado en su brazo. Parecía que lo habían pellizcado. Mi corazón se tensó un poco mientras le arremangaba la otra manga, revelando más moretones, uno tras otro, y había moretones en sus piernas y cuerpo también. ¿Te golpeó ella? Pregunté suavemente con la garganta apretada. Ella bajó la cabeza y no respondió, pero empezaron a caer lágrimas. Es porque soy demasiado estúpida, es porque no sirvo para nada, que mamá me castigó. Su propia madre. ¿Cómo pudo Janice hacerle esto? ¿Es porque papá no viene a tu casa que mamá te golpeó? Pregunté de nuevo. Ella asintió, luego me miró, llorando y suplicando, sé que no eres una mala mujer, eres una buena persona. ¿Puedes devolvernos a papá? Mamá dice que papá siempre fue nuestro, pero tú te lo llevaste. Janice sabe cómo decir las cosas. Papá no va a volver, y mamá me culpa y me golpea. Lo siento, sé que también tienes hermanos pequeños. Si papá vuelve con nosotras, ellos no tendrán un papá y les harás daño en el futuro. No. Se me atragantó la garganta y continué, no es tu culpa que papá no esté, solo está muy ocupado. Puedes decirle a mamá que cuando termine este tiempo tan ocupado, volverá. ¿De verdad? ¿De verdad? No sé si Janice envió intencionalmente a esta pequeña a mí para interpretar esta escena. Pero, lo haya hecho o no, lo logró. Como madre, no podía quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a esta niña, especialmente cuando estaba relacionado conmigo. Ella ganó. De hecho, ella ganó el día que trajo de vuelta a la niña. Solo me negué a admitir la derrota. Cuando tenía unos 7 meses de embarazo con todos esperando ansiosamente, dejé un acuerdo de divorcio y un certificado de aborto falsificado, desapareciendo de su vista. Delbert entró en pánico y me buscó frenéticamente, llamando y enviando mensajes, pero naturalmente lo ignoré. Delbert, fingir que me amabas todos estos años debe haber sido agotador. No te obligaré a pasar por eso nunca más, no me busques de nuevo. Aunque la empresa de Delbert iba bien ahora, aún no podía compararse con la de mi padre. Mis padres tenían los medios para permitirme vivir cómodamente en cualquier país, y Delbert no tenía forma de encontrarme. Viviendo en una familia donde mis padres y mi hermano me consentían, era feliz. Pensé que mi hijo también sería feliz, incluso sin un padre. Antes de la fecha prevista, mi hijo nació prematuramente. Habiendo perdido un hijo antes, tanto mis padres como yo fuimos extra cautelosos esta vez. Cuando algo se sentía mal, mis padres me ingresaron de inmediato en el hospital. Se quedaron a mi lado consolándome, diciendo que esta vez, definitivamente tendríamos 2 bebés sanos. Pero todavía tenía mucho miedo. Seguía soñando con el hijo que perdí hace 5 años. El doctor me dijo que el bebé nacido muerto era un niño, pero por alguna razón, seguía soñando que era una niña hermosa. Tenía una cara redonda y ojos grandes. Dulcemente me llamaba mamá, diciendo que se sentía sola y quería estar con sus hermanitos y hermanitas. Bebé, bendecirás a mami, ¿verdad? El doctor me llevó en la camilla a la sala de operaciones. Al ver sus cejas fruncidas, me sentí aún más incierta. Doctor, por favor salve a mi bebé, no se preocupe por mí, solo salve al bebé. Un amigo que estudió medicina una vez me dijo que todos los obstetras hacen todo lo posible para garantizar la seguridad de la madre. Porque la madre y el bebé son uno, y el bebé aún no ha nacido, por lo que la vida de la madre se considera completa. Pero a pesar de eso, solo quería que hicieran todo lo posible por salvar a mi bebé. Incluso si eso significaba sacrificar mi propia vida. Pero al final, debido a una hemorragia excesiva, no se pudo salvar al bebé, y mi vida quedó suspendida en ese momento para siempre. No duermas, Ingrid. Ingrid, despierta, mira a mamá, por favor no duermas, ¿vale? En mis días escuché voces familiares llamándome por mi nombre, pidiéndome que despertara, una y otra vez. Pero estaba tan cansada, tan agotada. Mi cuerpo dolía tanto, sentía como si no pudiera respirar. Solo quería descansar un rato, solo un rato.
Durante los más de 10 años que me gustó Delbert, sentí que nunca había vivido realmente para mí misma. Siempre estaba persiguiendo sus pasos, incluso durante los 3 años que estuvo con Janice, no me detuve. Pensé que si me esforzaba un poco más, si fuera más destacada que Janice. Si pudiera conseguir una plaza para la escuela de posgrado, tal vez él volvería a mirarme. Pero él no lo hizo. A pesar de que ingresé en la mejor escuela de arte del país, ni siquiera me miró. Hasta ese día, cuando sus padres vinieron a mi casa con regalos para pedirle ayuda a mi padre. Fue entonces cuando finalmente me notó. Ojalá pudiera hacerlo todo de nuevo, nunca tomaría la misma decisión. Seguramente mi hijo no quería estar atrapado en esta familia insana. Por eso no quería venir a este mundo. Ya que no quería, yo tampoco lo obligaré. Así que cuando abrí los ojos de nuevo me encontré de vuelta a los 22 años. Sentada en un coche camino a encontrarme con Delbert. De repente sentí que el sol de afuera era cálido. Miré al joven frente a mí con una camisa blanca y sentado erguido. Enfrentando mi rechazo a su complicada y emocional propuesta. Le dije directamente no, ya no quiero casarme contigo. Y no necesito que intentes amarme. Tengo a mi familia que me ama, a mis mejores amigos y a mí misma. No necesito tu amor falso. Pensé que sentiría un alivio, pero en su lugar, lo escuché con los ojos rojos. Bajando la cabeza y diciendo, lo siento. Debería ser yo quien se disculpara, dije con una sonrisa amarga. Delbert, tu empresa tiene demasiados agujeros. Probablemente mi padre no podrá llenarlos. No había olvidado la vida anterior, cuánto había sacrificado mi padre en recursos. Y dinero para intentar salvar su empresa, que estaba al borde del colapso. Trabajaba horas extras todos los días, tanto que su cabello se volvió gris. Fui demasiado egoísta, dejando que mi obsesión infantil causara que mis padres envejecieran de preocupación. Está bien, no pasa nada, dijo Delbert con una sonrisa de alivio. Lo sabía, él nunca quiso realmente casarse conmigo. Adiós, le hice un gesto de despedida, agradecida de que no hiciera más preguntas ni me persiguiera. En esta vida, había amado demasiado profundamente. Al haber recibido una segunda oportunidad, quería vivir una mejor versión de mí misma. Cuando llegué a casa, extendí los brazos para abrazar a mi padre y dije: Papá, no estamos obligados a ayudarlos. ¿Por qué no? No lo estás. Ya no me gusta Delbert. Su exnovia parece estar embarazada de su hijo. La vi en la clínica de obstetricia y ginecología hace unos días. Pero, no se lo digas a nadie. Bueno, está bien, no diré nada. Pero ese mocoso es terrible. Embarazó a otra mujer y todavía quiere casarse con mi hija, y quiere que ayudemos a su empresa. Si no fuera por los años de amistad entre nuestras familias, querría apuñalarlo 2 veces. Olvídalo. Ya están así, me da pereza discutir con ellos. No estés triste, hija mía. Siempre pensé que tenía mal carácter, y su mamá es demasiado controladora. Él no tiene mucha personalidad, así que ¿cómo podría tratarte bien? Conocerás a alguien mejor en el futuro. Mamá, lo sé, pero ya no quiero casarme. Solo quiero quedarme contigo, papá, y mi hermano. Está bien, entonces no te cases. Tu papá cuidará de ti hasta que seas mayor. Extra, Delbert. Cuando recibí los papeles de divorcio y el informe médico que me envió Ingrid, pensé que estaba bromeando. Corrí escaleras arriba y descubrí que había llevado sus cosas. Mis padres acababan de regresar de manejar asuntos en el campo. Trayendo muchas cosas locales, diciendo que eran para que Ingrid recuperara su salud. Planificaban contratar 2 niñeras para cuidar al bebé para que Ingrid no tuviera que preocuparse. Mirando a mis padres, llenos de entusiasmo y esperanza, mi garganta se apretó y casi no pude hablar. ¿Dónde está Ingrid?, preguntó mi mamá, mirándome. ¿Está durmiendo? Prepararemos la cena y la llamaremos cuando esté lista. Mi papá solía no preocuparse por las tareas del hogar o lo que comíamos todos los días. Pero desde que se enteró de que Ingrid estaba esperando gemelos, ha estado ocupado preparando los juguetes del bebé en la habitación o contactando a parientes para conseguir comida orgánica del campo. Pero ahora, Ingrid había renunciado a los niños. Se fue, dije, dándome cuenta de que mi voz se había quebrado. ¿A dónde fue? ¿De regreso a casa de sus padres? La primera reacción de mi mamá fue que Ingrid se había ido a casa. En cuanto mi mamá habló, me di cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente salí corriendo por la puerta. Conduje todo el camino hasta la casa de sus padres, pero no estaban allí. La empleada me dijo que toda la familia había llevado a Ingrid al hospital para una cirugía. Y luego la llevaron al extranjero para su recuperación.
Llamé desesperadamente a Ingrid, pero lo único que recibí fue un mensaje de ella diciendo: fingir que me amabas todos estos años debe haber sido agotador para ti. No te haré sufrir así otra vez. No intentes buscarme. Al ver esas palabras, mis ojos parecían nublarse con niebla. ¿Te estás vengando de mí, Ingrid? Apreté mi teléfono, mi corazón temblando. Ni siquiera podía describir cómo me sentía en ese momento. ¿Era más arrepentimiento o más ira? Siempre pensé que lo estaba haciendo bien durante los últimos 6 años. Pasando tiempo y energía con ella y mostrándole toda mi amabilidad. Incluso cuando estaba con Janice, no tenía tanta paciencia. Admito que parte de la razón por la que traté tan bien a Ingrid fue porque su padre nos ayudó y le debía. Pero en verdad, el momento en que Janice apareció con su hijo, me di cuenta de que mis sentimientos por Ingrid no eran solo gratitud y deuda. No quería estar lejos de ella, y no quería volver con Janice. Pero ella no me dio esa oportunidad. Cuando mis padres lo supieron, su primera reacción fue de ira. Maldijeron a Ingrid, llamándola desalmada, acusándola de matar a nuestro hijo. Mi mamá se derrumbó en lágrimas, incapaz de aceptar la realidad. Sí, los bebés de 6 meses ya se habían desarrollado. ¿Cómo pudo abandonarlos tan cruelmente? Pero si ella no me hubiera odiado hasta el punto de no retorno. ¿Cómo pudo ella abandonarnos a nuestros hijos? Mis padres ¿qué? Rían ir a buscar a su familia, pero los detuve. Sabía que aunque encontráramos a Ingrid, sería demasiado tarde. Los niños se habían ido. Una vez pensé que no amaba a Ingrid, solo me sentía conmovido y agradecido. Durante 6 años había sido como un títere, siguiendo las instrucciones de mi mamá para ser bueno con Ingrid. Pero realmente era solo porque mi mamá me lo dijo. No, no lo era. Hace 6 años, después de que Janice se fue y la empresa pasó por una crisis. Me sentía emocionalmente abatido, miserable todos los días. Fue Ingrid quien se quedó a mi lado y me ayudó a superarlo. Me mostró los dibujos que hacía, con el chico soleado en la imagen siendo yo. Ese chico confiado y optimista que siempre tenía una sonrisa cálida era yo. Ella dijo: el Delbert que conozco es el mejor chico. Ayudará a la familia a superar esta crisis y a revivir la empresa. Ella dijo: Delbert, estaré a tu lado. Siempre estaré contigo. Durante 6 años, ella estuvo a mi lado, sin dejarme ni un solo día. Pero ahora, cuando vuelvo a casa del trabajo, a una casa enorme y vacía. No hay comida caliente esperándome, ni un abrazo mientras corre a saludarme. Ningún rastro de ella, como si nunca hubiera existido. En ese momento lo entendí. No era el poder de su familia o los niños en su vientre lo que amaba. Era a ella. Aunque ella había abandonado a nuestros hijos, todavía quería recuperarla. Ella era mi esposa, para siempre. Dejé mi trabajo y pedí a alguien que fuera a buscarla. Después de casi 2 meses de búsqueda, finalmente encontré una pista al rastrear el paradero de su familia. Ella estaba viviendo en un pequeño país. Pero antes de que pudiera ir a buscarla, recibí una llamada de la escuela Gale diciendo que ella había tenido un accidente. Y que la estaban llevando al hospital, pidiéndome que fuera. Lo siento, esa no es mi hija, dije fríamente y colgué. Culpé de todo a la madre y a la hija. De hecho, si no fuera por su regreso, Ingrid nunca habría renunciado cruelmente a nuestro hijo. Los maestros siguieron llamando: señor Delbert, por favor venga, la niña está en estado crítico. Y no podemos comunicarnos con su madre. Realmente no sabemos qué hacer. En ese momento pensé que ya había perdido a 2 hijos. Gil sigue siendo mi hija y no podía dejar que se lastimara. Así que fui. Parado fuera de la sala de operaciones, el doctor preguntó: señor Delbert, ¿tiene algún familiar o amigo con sangre tipo O? El banco de sangre del hospital es insuficiente y conseguir sangre de otro hospital tardará al menos media hora. ¿Qué piensa? Denle la mía, soy su padre. Extendí mi mano apresuradamente, pero de repente me congelé. Espere. ¿Tipo de sangre O? ¿Por qué eso? Janice claramente dijo que era tipo A, igual que yo. ¿Cómo podría ser sangre tipo O? Yo soy tipo A, Janice es tipo AB, así que nuestro hijo podría ser tipo A, tipo B o AB, pero nunca tipo O. De repente recordé los chequeos a los que había acompañado a ING. RID en los últimos meses. Y noté que su tipo de sangre era O. Había hecho una prueba de paternidad y estaba seguro de que Gil era mi hija. Así que... un pensamiento ridículo pasó por mi mente. Pero no era el momento para pensar en eso, necesitaba concentrarme en salvar a la niña primero.
Contacté a mi asistente y le dije que reuniera de inmediato a todos los empleados de tipo de sangre O en la empresa. 10 minutos después, trajo a más de 10 empleados saludables del tipo O. 3 horas más tarde, Gil estaba fuera de peligro. Janice llegó tarde y bajo mi interrogatorio confesó todo. Gil no era su hijo. Después de que rompiera conmigo y se fuera al extranjero, nunca estuvo embarazada. Un año después, cuando se arrepintió y volvió, se enteró de que Ingrid y yo no solo nos habíamos casado sino que también teníamos un hijo. Ingrid casualmente tenía una amiga obstetra en el hospital donde hacía sus chequeos y daba a luz. Janice sobornó al médico y robó a nuestro hijo, el de Ingrid y mío. Ahora entendía por qué Gil me parecía tan familiar, pero ni Janice ni yo nos parecíamos a ella. Era porque se parecía mucho a Ingrid cuando era pequeña. Sin embargo, debido a años de malnutrición y abuso, era mucho más delgada de lo que Ingrid había sido de niña, por lo que el parecido no era tan evidente. Ver a Janice arrodillada frente a mí, pidiendo perdón y llorando amargamente, no me hizo sentir ni una pizca de simpatía por ella. Llamé a mis padres para que cuidaran de Gil y reservé un vuelo para encontrar a Ingrid. En cuanto a Janice, planeaba lidiar con ella cuando Ingrid regresara. No podía esperar. Quería decirle que Gil era nuestro hijo. Que el niño de hace 5 años no había muerto, sino que había sido robado por Janice. Nuestro hijo aún estaba vivo. Pero cuando finalmente llegué después de un largo y difícil viaje, lo que vi fue su cuerpo frío. No había renunciado a los niños, había planeado dar a luz en secreto. Pero al final, fueron estos 2 niños los que causaron que nunca despertara. Ingrid, ¿por qué me mentiste? En ese momento, realmente desearía que hubiera renunciado a los 2 niños. Porque entonces ella no se habría ido. Ingrid, ¿puedo llevarte a casa? Vamos a casa. Quería llevarme a Ingrid, pero su hermano y su padre me detuvieron, cada uno dándome un puñetazo. No me dejarían llevar a Ingrid, diciendo que ya estábamos divorciados. Pero no nos habíamos divorciado. Ingrid y yo no nos habíamos divorciado. Teníamos un hijo, un niño de 5 años. Finalmente no traje a Ingrid de vuelta. Ella me odiaba y probablemente no quería verme. Probablemente esperaba ser enterrada adecuadamente por sus padres. Pero yo, sin permiso, hice que le construyeran una tumba. Con una colección de los libros de arte que me había dado colocados dentro. Ella los había dibujado para mí. Le encantaba pintar y tenía talento para ello. Recuerdo cuando era joven. Siempre decía que quería ser pintora cuando creciera. Pero después de casarse conmigo pintaba menos para pasar tiempo conmigo. Cuando perdió a nuestro primer hijo, se deprimió un poco. Y siempre lloraba cuando cogía un pincel. Así que le dije que no pintara más. Pasaron 3 años hasta que comenzó a recuperarse. Pero parecía que con la pérdida del niño, parte de su talento artístico también había desaparecido. Siempre decía que sus pinturas ya no eran tan buenas como antes. La consolaba diciendo, no, aún son hermosas. En realidad, lo decía en serio. Sus pinturas realmente eran hermosas. Después de regresar a casa, me encerré en mi habitación, sentándome en el balcón donde solía pintar, mirando el caballete que ella había usado. Mi corazón se sentía vacío. Había escuchado antes que cuando la persona que amas se va, no te sientes tan triste en ese instante. La verdadera tristeza llega cuando regresas a casa. Sentarte en el sofá en el que ambos se sentaron, acostarte en la cama en la que ambos durmieron. Abrir la nevera y ver la comida dentro. Y ver las cosas que ella dejó. En ese momento sientes que sin ella, todo el mundo se ha vuelto oscuro y nunca volverá a salir el sol. En ese momento, mirando el caballete que no se llevó, finalmente entendí ese sentimiento. Gil fue dado de alta del hospital después de quedarse medio mes. Mis padres fueron a recogerla. La miré desde la distancia, sintiéndome aún más triste. No pude acercarme a hablar con ella. Tenía miedo de derrumbarme en el momento en que hablara. No sabía en qué estado de ánimo enfrentarme a ella. Y no sabía cómo decirle que su madre biológica no era Janice, sino Ingrid, que había muerto por mi culpa. Janice vino a suplicarme, pidiéndome que la dejara seguir siendo la madre de Gil. ¿Cómo podía ser eso? Contuve mi ira y finalmente dije, entrégate o no sé lo que haré. Le di una mirada fría antes de darme la vuelta. Temía que si la miraba un segundo más, haría algo cruel. Janice era odiosa, pero yo no era mejor. Ella eventualmente fue castigada por la ley, pero ¿yo qué? No hay ley que pueda castigarme.
Tendré que vivir mi vida con arrepentimiento. Este es el castigo que merezco. Después de que Jill fue dada de alta, le cambié el nombre. Era el nombre que Ingrid había elegido una vez. Ingrid, nuestro hijo ha regresado, pero, ¿qué hay de ti? ¿Cuándo volverás? Aunque cambié el nombre de mi hija y la dejé mudarse a nuestra casa. Todavía no pude acercarme demasiado a ella. Me di cuenta de que cuanto más envejecía, más se parecía a Ingrid. Su cara redonda, aún un poco infantil, con esos ojos grandes. Era como si Ingrid hubiera sido tallada del mismo molde. ¿Cómo no lo había notado antes? Cada vez que miraba a mi hija un momento más, sentía que extrañaba aún más a Ingrid. Siempre soñaba con Ingrid en los pocos minutos justo antes de quedarme dormido por la noche. La mayoría de esos sueños eran hermosos, de cuando éramos jóvenes. De niña, era tan juguetona y le encantaba reírse. Siempre estaba a tomar mi mano, diciendo, juega conmigo. Le encantaba saltar la cuerda, jugar ajedrez y estar cerca de mí. Cuando estaba animada, estaba llena de energía. Pero cuando pintaba, se volvía especialmente tranquila y concentrada. Sin darme cuenta, había aprendido a dibujar. Hasta el punto en que podía esbozar su silueta. Pero con el tiempo, su imagen parecía desvanecerse cada vez más. Mi hija creció, y se parecía cada vez menos a ella. Un día, tuve otro sueño. Soñé que volvía al tiempo en que teníamos 22 años. Y mi madre me llevó a su casa, suplicándole a su padre que nos ayudara. Soñé que la llamaba para invitarla a salir, para proponer